Franco, ¿cuántos años tenés? 53 desde hace 2 días. Sos un Silver. Exactamente. Así es. ¿Y hasta qué edad pensás vivir? Alguna vez dije 104, Mm. pero la verdad no lo sé. Habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas de la vida, Pero a ¿no? los 100 pensás llegar. Sí, pienso. Pienso que sí, porque, digamos, hoy por hoy las personas tenemos una alta calidad de vida, tenemos desafíos que antes no habían, como por ejemplo el estrés, pero creo que también tenemos cómo contrarrestarlo. Entonces, podemos hacer una vida más suave. Así es. ¿Cómo uno debería proyectarse pensando que vamos a vivir tanto? Ujú. Imagínate, te quedan 40 años por delante, o 50. ¿Qué cosas hay que hacer ahora en este momento de nuestras vidas para organizar nuestro patrimonio, nuestro futuro? Vos sos un especialista en seguros, por ejemplo, pero también hablas mucho de legado. ¿A qué te referís con eso? Cuando hablamos de legado, básicamente lo que estamos diciendo es qué queremos dejar en el mundo. Eso también significa cómo queremos vivir en el mismo mundo que vamos a dejar y cómo queremos vivir antes de irnos, porque también Ujú. queremos ser creadores, testigos y beneficiarios de ese mundo que viene a continuación. Cuando hablamos de qué es lo que hay que preparar, a ver, vos tocaste un buen punto, que es la expectativa de vida se ha alargado. Eso quiere decir que también si somos inteligentes en cuanto a cómo disponemos los recursos del trabajo, también es posible que podamos trabajar un tiempo más de lo que antes se pensaba, pero debemos ser muy inteligentes en la distribución de los ingresos. Acordate que la vida, más o menos, se divide en 3 etapas: niñez, adultez y tercera edad. La tercera edad antes era un tramito muy corto, menos de 20 años. Hoy, como vos bien dijiste, quizás son 40. Ahora tenemos tercera edad y cuarta edad. Y prácticamente, Claro. claro, exacto. Entonces, el punto es, debemos considerar, depende de la situación que cada uno de nosotros está, que quizás hay que alargar un poquito los años de trabajo, o bien, si logramos establecer nuestras empresas, nuestros ingresos, nuestro patrimonio de una manera inteligente, cuando ahora, es muy posible que todos esos ingresos nos acompañen. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen en Estados Unidos y es your money doesn't have to outlive you. O sea, perdón, es al revés. You can't outlive your money. Ujú. Esto es, no podés vivir más tiempo que tu dinero. Eso requiere Ujú. que hagamos una serie de ajustes y que empecemos a pensar que, por ejemplo, de Mercedes, de Doña Mercedes allá adelante, tercera y cuarta edad, se tiene que encargar Mercedes hoy. Eso implica que tenemos que revisar y echar un ojo muy preciso sobre nuestras finanzas, sobre nuestra generación de dinero, para hacerlo durar, para hacer que nos A ver, acompañe. por ejemplo, vos acabás de cumplir 50 y 3. 53. ¿Qué cosas debería hacer una persona de 53 para proyectar su futuro hasta los 100, 110, 120, ¿no? Porque los especialistas en longevidad hablan de estas edades. Totalmente. Bueno, muchas personas en nuestra edad básicamente ya vienen acarreando algún tipo de forma de previsión o de forma de ahorro, Que ¿no hay es que cierto? empezarla mucho antes entonces. A ver, vos tenés 3 componentes. Cuando vos querés lograr un objetivo financiero, tenés 3 componentes. Yo esto siempre lo pongo, digamos, en términos de la aviación. Uno es el largo de pista. Esto es cuánto tiempo, qué horizonte de tiempo tenés hasta despegar. Despegar quiere decir vivir de tus propios ingresos, de lo que hiciste antes. ¿Cuánto es el ángulo de ataque? Viste que cuando un avión despega, básicamente busca un Claro. ángulo de ataque. ¿Cuál es el ángulo de ataque? La tasa de retorno. Esto es cuánto tiempo tengo para hacer trabajar mi dinero y a qué tasa lo estimo. ¿Sí? Y por el otro lado, la pista, el ángulo de ataque, ¿cuál es la nave que voy a volar? Esto es, ¿cuánto es la alocación de fondos que yo voy a hacer precisamente para decir, bueno, voy a acompañar mi proyecto? Entonces, cuando estamos buscando un objetivo, lo primero es considerar estas 3 cosas y decir, bueno, creo que tu pregunta de, supongamos que vas a vivir hasta los 90, los 100, no sabemos. Ahora, sí sabemos algunas cosas. Sí sabemos que es importante separar una parte del dinero que ganamos hoy, por diversas razones. Primero, por salud mental, ¿sí?
Segundo, porque en el mundo en general, y esto es una discusión que se está instalando hoy en Estados Unidos, donde se dice que la seguridad social en el estado que está hoy y bajo las reglas que la rigen, tiene dinero para cumplir sus compromisos por los próximos 10 años. Pero después de los 10 años, si no se hacen algunas reformas, no va a poder cumplir el 100% de sus compromisos. Bueno, entonces, estamos hablando de Estados Unidos, imagínate otros países, ¿no? Claro. Como, no sé, España o Argentina. Exacto. Que tal vez tienen menores recursos, una población que está envejeciendo, menos niños que vienen al mundo, o sea, menos aportantes, un sistema de jubilaciones que va a colapsar en cualquier momento. Definitivamente, por eso creo que, digamos, hoy más que nunca, y esto es independiente de cualquier ideología, le toca al individuo hacerse cargo de sí mismo. Si después viene una ayuda externa de la sociedad, del sistema de la seguridad social, de los gobiernos, bienvenida, pero no podemos contar con que eso va a estar, porque no lo sabemos. Entonces, lo más importante, y esto es una de las cosas que yo hablo mucho con mis clientes, con las personas que se acercan, es hay que considerar que la vida tiene dos etapas en términos de dinero, una de carga y una de descarga. Cuando llega la etapa de descarga, como yo no puedo prever a qué ritmo voy a descargar ni cuánto voy a vivir, lo que puedo sí salir a buscar, y que hoy por hoy existe, son distintos vehículos financieros que me proveen ingresos garantizados de por vida. ¿Vos me estás hablando de una jubilación privada? ¿Sería algo así? Claro. Correcto. En Estados Unidos vos tenés un sistema de seguros, ¿sí? Las compañías de seguros, y voy a hablar únicamente por el área en el cual tengo expertise y abarco, que son los seguros de personas. Cuando hablo de seguros de personas, mi expertise fundamentalmente es la parte de vida, seguros de vida y seguros de retiro. En estos casos, yo personalmente elegí trabajar con vehículos. Cuando digo vehículos, digo lo que la gente conoce como productos que tienen garantías. Entonces, una de las garantías cuando uno empieza la etapa de descarga del dinero que uno tiene que buscar es decir, ok, yo sé que acumulé, juguemos, $100,000, $200,000, $500,000, $1 millón o $2 millones de dólares. Bien, lo que quiero hacer ahora es que alguien me ayude a que estos 2 millones me duren hasta el último día de mi vida. Entonces existen contratos que básicamente van a aplicar diferentes tablas y van a decirte, bueno, Mercedes, por año podemos pagarte esta cantidad hasta el último día de tu vida. Y vos podés elegir si la querés nivelada, o sea, siempre igual, o si la querés creciente, con un aumento del 2 al 3% por año. Ahora se puso muy de moda un concepto, que no todo el mundo está de acuerdo, que dice, si vos le dejás herencia a tus hijos fue un error de cálculo. Es solo una opinión. A mi juicio es una opinión, porque puedo decirte algo, yo trabajo con personas que tienen 8 cifras de patrimonio, ¿no es cierto? Esto 8 cifras es 10 millones en adelante. La semana pasada estuve con 2 socios que comparten diferentes negocios y entre ambos 160 millones de dólares de patrimonio. Uno de ellos tiene 65 años. No hay forma que se gaste los 60 millones de dólares de aquí en adelante. No, tal vez este concepto sirve para gente que tiene menos recursos. Posiblemente. Que se le aconseja vivir lo mejor posible su vida hasta el final de su vida, sin pensar tanto en lo que le va a dejar a los hijos, porque a veces pasa eso, ¿no? Pensando en dejarle algo a los hijos, la gente tiene una vida miserable. Sí, mira qué interesante. A ver, yo creo que los hijos lo primero que tienen, y esto ya está heredado y adquirido, es básicamente la experiencia de la observación. Si vos hiciste tus cosas bien a lo largo de tu vida financiera, a lo largo de tu vida laboral, y hacer tus cosas bien no significa que no te hayas equivocado. El error no es un problema, porque después está la recuperación, la resiliencia que le llaman, ¿no es cierto? Si tus hijos han visto esto, tienen un modelo, digamos, donde no tienen que salir a buscar a otro lado, muy claro delante de ellos. Pero además, hoy por espacios como este mismo que compartimos, está lleno de diferentes personas que comparten su viaje a lo largo de la vida, su viaje empresarial, su viaje económico. Entonces, creo que en esa parte sí estoy de acuerdo. Viví de la mejor manera que vos puedas. Si a tus hijos les vas a dejar algo porque vos
bueno, no pudiste disfrutarlo en exceso o porque realmente fue tan abundante tu creación que es posible, ok, déjaselo, pero brindate a vos, que también eso es un buen ejemplo, la mejor calidad de vida posible. También dejarle a los hijos no un problema, ¿no? Porque a veces uno por no programar su vejez, que ahora es tan larga, termina siendo una carga o un problema para los hijos, ¿no? Así es. Eso también es algo que se debate mucho actualmente. ¿Cómo proyectar la vida de uno para no ser una carga que arruine la vida de tus hijos? Bien, a ver, en ese área nos encontramos con muchos desafíos, porque la clave es que ese lugar al que estamos yendo es nuevo. No lo conocemos, ¿sí? En algunos países, y por ejemplo aquí en Estados Unidos, sí yo he tenido la posibilidad de verlos, hemos visto personas centenarias que venían acarreando un capital importante que les permitía seguir viviendo. Pero eran casos aislados, o sea, porcentajes mínimos de un solo dígito en la población. Nosotros nos dirigimos a un lugar donde esto va a ser masivo, donde posiblemente el 30% de la población esté por encima de los 85 o 90 años de vida. Entonces, vamos a entrar a un terreno que no conocemos. ¿Cómo entra uno a un terreno desconocido? Equipado de la mejor manera posible. ¿Sí? Y creo que de alguna manera no hay que dejarle una carga a los hijos en la medida de lo posible, pero sí de alguna manera hay que transmitirle, mirá, estamos ingresando a una etapa que la humanidad, por lo menos en los últimos 200 años, nunca pisó. Con lo cual quizás voy a hacer todo lo posible para tener el dinero necesario, pero quizás si yo no estoy en la mejor de mis facultades, voy a necesitar que tomes algunas decisiones por mí. O sea, que esta es una conversación que hay que tener con los hijos temprano. Sí, claro. Sí, hay que tenerla y además también para que los hijos, que sobre todo nuestros hijos hoy están en la generación de donde todo parece ser muy rápido. Volvete millonario mañana comprando Bitcoin, no sé, compra alhajas, metete en el negocio de las apuestas, que de negocio no tiene nada, ¿sí? Pero hay mucha desinformación para los chicos, en el sentido de, dale, rápido, que digamos, tenés 29, ok, a los 30 sos millonario. Momento. Algunas reglas se mantienen, no es tan simple, ¿sí? Entonces, la conversación con los hijos también a ellos les va a dar un sentido de cuál es la realidad financiera en general, dentro de lo que podamos explicar, y la realidad financiera de los padres. O sea, que también hay que aconsejarles a los hijos que cuanto antes puedan sacar un seguro de vida y de retiro, lo tienen que hacer. Definitivamente. Aunque sea aportando poquito. Mirá, la cuestión de los aportes es siempre un tema interesante. ¿Por qué? Yo me río porque después de 25 años haciendo esto, muchas veces me encontré con gente que tenía mucho dinero y me decía, no, pero eso es para quienes no tienen dinero, yo tengo suficiente. Sí, o yo tengo muchas propiedades claro, y voy a vivir de rentas, ¿no? Claro. Y otros me decían, no, es que lo que pasa es que yo no tengo suficiente, por eso tendrías que hablar con los que tienen dinero. Claro. La realidad es que la generación de dinero siempre se logra a través de una oportunidad. Y como todo, la oportunidad viene acompañada de un riesgo. Entonces, el seguro uno lo toma precisamente para cubrir la porción de riesgo que viene de la mano de la oportunidad, ¿sí? Después podemos seguir diferentes tipos de reglas. Mirá, aplica tanto porcentaje, nunca un dinero menor a este, pero siempre aliento a lo siguiente. Muchas veces las personas jóvenes me dicen, ¿cuánto es el mínimo? ¿El mínimo por qué? ¿Vos querés que cuando vos realmente necesites el dinero te den el mínimo o te den algo mejor? Porque por encima del mínimo todo lo que viene por arriba de eso es mejor. Entonces, hagamos No, tal un vez cálculo. hablan de mínimo porque como tienen muchos más años por delante para que ese dinero se vaya multiplicando, sí. El concepto es, aunque ponga, no sé, $100 por mes o $50, tengo 25 años, cuando tenga 80, eso va a ser mucha plata. Sí, es verdad. Pero acordate que la frase de los 100 y los $50 surgió como mínimo hace 20, 30 años. Con lo cual deberíamos analizar qué poder de compra tenían $100 hace 30 años y cuánto hoy reemplaza a lo mismo. Entonces quizás llegamos a un número distinto, quizás son 250, ¿sí? Y eso es un buen punto de partida. E insisto,
miremos la fórmula de qué es lo que estaríamos perdiendo, cubrámoslo y también pensemos qué es lo que queremos recibir. Entonces hagamos el máximo esfuerzo, en vez del mínimo, el máximo esfuerzo que no altere el resto de nuestra vida cotidiana y nuestras finanzas cotidianas. Antes se hablaba más del seguro de vida pensando en los seres queridos que uno dejaba protegidos si se moría repentinamente, ¿no? Y ahora no, me parece que ahora se piensa más en un seguro de retiro, teniendo en cuenta que, claro, antes la gente podía vivir de su jubilación, trabajaba toda una vida, aportaba toda la vida y con la jubilación vivía hasta que se moría. Ahora eso ya no existe más. Entonces cambió un poquito este esquema, ¿no? Uno quiere un seguro de retiro además del seguro de vida. Y además el seguro de retiro lo quiere disfrutar desde joven. Claro. Volvamos a lo que decíamos antes. El tema es el largo de pista y el ángulo de ataque, o sea, el retorno. Hoy por hoy estamos gozando de mercados que la verdad están arrojando retornos maravillosos. Porque, por ejemplo, yo siempre, una de las cosas que trabajo es para alguien que hace un seguro de retiro, darle la garantía de que el capital que está aportando nunca se va a perder. Ese es su piso. De ahí en adelante, cuando los mercados rinden negativos, se estaciona en el piso de arranque. O sea que pérdidas no hay. Pero sí hay una exposición a las subas que generalmente se hace a través de índices. Índices como cuáles. Standard & Poor's 500 es el más conocido. Claro. Hay otros, Nasdaq, Russell, Dow Jones. Pero Standard & Poor's es simple y lo conoce todo el mundo. Las 500 mejores compañías de Estados Unidos. Desde 2020 para acá, si hacemos un viajecito de un solo tramo, septiembre de 2020 a septiembre de 2025, Standard & Poor's creció 100%. O sea que cualquier persona que puso un dinero, ese dinero del 2020 hoy se duplicó. ¿Sí? Entonces, lo importante es poder jugar con esos factores para el seguro de retiro. Ahora, el seguro de vida lo que hace es cubrirme si yo me voy a retirar antes de lo previsto por razones forzosas. Tuve un infarto, un accidente, un cáncer. Ok, en esos casos posiblemente no esté en las mismas condiciones físicas o mentales o emocionales de seguir, pero ahora sí el seguro de vida me provee una cantidad de dinero que lo que me va a permitir es anticipar ese retiro. Quizás recibo $500,000, $1.000.000, la suma que cada uno decida contratar, porque eso es individual, en un único pago, y ese único pago también lo puedo poner en un contrato, así yo tenga 47, 57 o 60 años, a una renta de por vida. Entonces, si me preguntás, creo que hay un complemento entre uno y otro. El de retiro me permite pensar en, ok, la salida de mi trabajo planificada, el de vida en la no planificada. Clarísimo. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta los silvers para dejar, como decíamos al comienzo, un legado ordenado y no conflictivo a nuestros hijos? Bien, creo que siempre un trabajo interdisciplinario, que no es costoso, muchas veces la gente cree que es costoso, pero trabajando, digamos, con lo que se llama un estate planning attorney, o sea, un abogado de planificación de patrimonio, sirve porque hay algunos documentos, sobre todo si uno continúa viviendo en este país, que son necesarios. Por ejemplo, un testamento, un fideicomiso, ¿sí? Una directiva de decisiones médicas si yo no estoy en la mejor de mis facultades para tomar decisiones. Entonces, eso es importante y eso, como todo en este país, hay de todos los precios, pero es accesible. ¿Vos notás que la gente está con una actitud de mayor programación hacia el futuro que antes? Antes esto era como un tema tabú, ¿no? Pensando con omnipotencia de, bueno, yo no me voy a morir, me falta mucho para eso, esto no va a pasar, esto no va a ocurrir. Y a veces por esa negación de la realidad no se dejaban las cosas bien ordenadas. Sí, la generación Silver tiene un elemento dorado, ¿sí? ¿Cuál es el elemento dorado? Que también, como estamos asistiendo a un periodo que nunca se vivió, por lo menos, insisto, en los últimos 200 años,
también se da esta conjunción ahora. La generación Silver tiene la característica de que tiene una vasta experiencia, nadie le va a contar de altos y bajos porque ya los vio más de una vez, pero además retiene juventud. Antes las personas a los 55, 60, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, no sé si quizás porque yo era chiquito, pero a mí me parecían ya entradas en edad. Ancianos. Sí, claro. Y de hecho no eran muchos los casos de gente que pasaba los 70 años, ¿no es cierto? Entonces había como una estadística. Hoy el Silver tiene experiencia, madurez emocional, entendimiento, pero además todavía tiene un largo de pista interesante para poder hacer cosas. Entonces se da esta conjunción de, mira, no es tabú. Es una cuestión de prever, es una cuestión de que no te querés encontrar en un lugar que has visto a otros. Mira, a principio de este año pasó una situación muy desafortunada, podríamos decirlo, que te digo la verdad, no es la primera vez que la veo estando aquí en Estados Unidos, pero un empresario reconocido, un muchacho joven de 45 años, tuvo un accidente, falleció y no tenía, al parecer, hasta donde yo conozco, ningún tipo de previsión. Encabezaba, digamos, básicamente la generación económica dentro de su núcleo familiar, lo cual significó que para su familia esto genere toda una reestructuración donde preguntas como ¿podemos seguir viviendo el mismo estilo de vida de antes? Se instalaron. ¿Podemos seguir viviendo en el mismo lugar que antes? ¿Sí? ¿O qué debemos hacer? Y si queremos sostener estas dos cosas, ahora que perdimos a la fuente principal de generación, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí es donde la planificación es un acto que combina los sentimientos que tengo para conmigo mismo y para con mis seres queridos y también el evitarme, precisamente, pasar por situaciones que no voy a pagar yo, se las voy a dejar a ellos. El costo pesado lo van a tener. A veces los Silvers pueden no tener familia y no pensar en los otros, solamente pensar en sí mismos y querer tener una vida activa, divertida, con suficiente dinero como para disfrutar viajes, salidas, esta época de la vida donde uno ya no trabaja tanto y tiene la posibilidad de pasarla bien. ¿Qué productos aconsejás a una persona así que no tiene que pensar en su familia, en sus hijos, en dejarlos protegidos, o a su esposa o a su marido, sino una persona que piensa solamente en su propio bienestar? Bien, yo trabajo con muchas personas que no tienen dependientes, ¿sí? En algunos casos, cuando tienen cierto patrimonio y sí saben que ese patrimonio va a ir a parar a manos de un sobrino o un hermano, porque hay una regla. Cuando uno no tiene dinero, tiene una serie de problemas relativos a la falta de dinero. Cuando uno tiene dinero, tiene otros problemas relativos a la presencia de dinero. Claro. Entonces, lo importante es ordenarlos. En este caso, si el fallecimiento, por ejemplo, va a generar una deuda, bueno, acomodarlo, eso es muy simple de hacerlo, pero poner todo el enfoque en el objetivo de la persona. Y si la persona realmente está enfocada en tener una vida de calidad durante su retiro, una de las cosas que yo más recomiendo son lo que se llaman las anualidades o annuities. Los annuities básicamente es una cuenta de acumulación de dinero en la cual, insisto, la persona siempre va a hacer una contribución, que puede ser una contribución única o anualizada o mensualizada. Nunca va a perder capital, o sea, su contribución siempre va a ser el piso y a partir de ahí va a recibir intereses. Intereses que hoy, por ejemplo, estamos haciendo un promedio hacia atrás de los últimos 10 años en el orden de un 7 a un 7,5% anual. ¿Sí? Esto es en una ventana de 10 años, como si cada año te dieran el 7,5%, a su vez trabaja de manera compuesta. Entonces, eso significa que en ese caso, lo mismo que el Standard & Poor's, cada 10 años va a duplicar su capital. ¿Sí? Lo importante es saber qué es lo que la persona está buscando, hacia dónde se dirige, ayudarla a hacer los cálculos correspondientes. Mirá, esto tenés que calcular en impuestos, esto tenés que calcular en depreciación de la moneda, por ende en pérdida de poder de compra, y de esa manera siempre se arriba a una solución. En muy pocos casos
Porque esto hay que decirlo tal como es, forma parte de la integridad que yo brindo en mis servicios. La gente logra diseñar el día 1 el 100% de lo que quiere. La gran mayoría logra por lo menos el 70%. Pero yo siempre digo, ¿qué preferís? ¿El 0 del 100 o el 100% del 70%? Porque en realidad eso sí es una obra, eso sí es un hecho concreto del cual vas a disfrutar. Lo otro quizás si no llegas es meramente una utopía. A veces en tu trabajo de programación que le ofreces a tus clientes, el tema real estate está presente cuando esta persona tiene propiedades y te dice, mira, yo no tengo herederos, quiero usar mis propiedades para obtener dinero y de esa manera poder vivir sin trabajar lo que me queda de vida o pagarme buenos tratamientos médicos o vivir en un lugar para seniors, etcétera, etcétera. ¿Te ha tocado este tipo de casos? ¿Se puede organizar también eso? Claro que sí. A ver, lo importante en el área de los seguros, y en este caso hablemos de retiro, es que establecen una base de no pérdida y un ingreso garantizado de por vida. Insisto que puede ser creciente. El real estate es un negocio que funciona con muchísimo éxito, sobre todo en el sur de la Florida. Pero tiene la característica de que oscila entre alta ocupación y vacancia. ¿No es cierto? Es como todo mercado, tiene oscilaciones. Entonces, el punto es que no coincida un momento de alta necesidad de la persona con un momento de baja ocupación. En mi caso personal, yo lo que hago es decirles, miren, a ver, yo no vengo aquí a decirte que no inviertas en real estate. Por el contrario. O que vendas todas tus propiedades. Claro, no. Si eso funcionó, equipo que gana no se toca. Lo que sí es generate en una proporción que vos consideres saludable una renta adicional que va a estar fuera de estas oscilaciones de mercado y que seguramente te va a compensar las bajas si ocurren. Franco, muchísimas gracias. Me encantó todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias a vos, Mercedes. La verdad que para mí es un privilegio estar acá y bueno, gracias por permitirme el espacio para compartir estas cosas que hacemos todos los días.